Regresamos a Argumentos, un espacio donde buscamos escuchar distintos puntos de vista. Fíjense, por acá nos está escribiendo en nuestra cuenta, en la red social Twitter, @argumentos_gb, el señor Congajet. Dice: esto no es periodismo, es una sola opinión de la problemática económica. Deben llevar otros invitados para que hagan comparaciones. Fíjense, en este espacio invitamos a actores de diferentes posturas, a diputados tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como de partidos de las distintas oposiciones que hay en nuestro país, porque la idea es tener una mirada amplia que enriquezca el debate. Por cierto, que aquí están invitados. El hecho de que no estén presentes es porque no han podido asistir figuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, las cuales están aquí cordialmente invitadas y que me pueden escribir como siempre a mis cuentas @argumentos_gb en Twitter y @rosa_periodista. El debate está aquí y las puertas están abiertas para escuchar esas diferentes posturas. Y si no los ven es porque sencillamente no pudieron asistir o no han logrado venir a este espacio, pero las puertas, insisto, están abiertas. Vamos a recibir ahora de inmediato a nuestro segundo invitado de esta tarde, es el director de Data Analysis, José Gil Yepes. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rosa, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá con nosotros en este espacio. Me ha encantado tu programa. Muchas gracias. Sí. Fíjese, hemos venido pues repasando las declaraciones que daba el Ejecutivo y distintos sectores, como veíamos en los medios de comunicación, pues trabajadores de CanTV, algunos rechazaban pues esta acción, decían, oye, se llevaron las acciones de estas empresas sin consultarnos a nosotros, que somos los accionistas también, que formamos parte como accionistas de esta empresa del Estado. La Cámara Petrolera de Venezuela veía que esta medida era muy positiva. Como digo, aquí hemos visto distintas posiciones, tanto a favor como en contra de este anuncio que realizaba el Ejecutivo. Ahora la visión desde Data Analysis, desde su experiencia como analista también de la situación económica y política en nuestro país, ¿a qué responden, ¿no?, estos anuncios y los cambios que estamos observando en la dinámica de Venezuela? Bueno, yo creo que responden a un convencimiento de una parte del gobierno de que las políticas que se venían manejando no eran las convenientes y han decidido irse por otras políticas que son las más ortodoxas que venimos viendo en los países que se desarrollan, empezando en principios del 2019 por la liberación de precios, liberación de cambios, libre circulación del dólar, una creciente participación del dólar en las transacciones en la economía venezolana, y así pues se fue levantando primero el abastecimiento con la plata del empresariado, ni siquiera con crédito de parte de la banca, sino con el flujo de caja y con los aportes de los inversionistas, de los empresarios. No había subsidios, no había créditos blandos por parte del Estado, sino todavía pues otras deudas, digamos, en política económica que todavía están pendientes por arreglar en la economía venezolana. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues que se produce ese 6,8 crecimiento del año pasado, que es un crecimiento que es muy importante caracterizarlo de la siguiente manera. No es una burbuja, es un crecimiento generalizado, pero con dos observaciones. Uno, el crecimiento es muy pequeño, como dijo José Manuel Puente. Ha podido ser muchísimo mayor, sobre todo si yo he caído en un 75% del producto. Y generalmente cuando esas cosas suceden, se produce un fenómeno que se llama el rebote estadístico. Es decir, las economías buscan volver por lo menos al nivel que tenían, en este caso, en el 2012. Y todavía falta mucho para tener los niveles que teníamos en el 2012. Entonces, sí, falta mucho porque si yo crezco al 6,8 todos los años, me va a tomar 22 años. O sea, que vamos a pasar 50 años de revolución socialista en una situación de desgaste de la economía y recuperación de la economía para regresar al nivel que logró tener en el 2012. Que no era un nivel extraordinario porque Venezuela tenía una capacidad de crecimiento mucho mayor. Y la segunda observación es que la única burbuja que existe en el país no es positiva, es negativa,
¿Cómo se explica que crezca el resto de la economía, aunque poco, y que la economía petrolera sea tan pobre? Y que simplemente estemos creciendo en función de precio, no de volumen ni de empleo de los venezolanos que puede generar también esa empresa petrolera. Ahora estos anuncios que llaman a la inversión privada nacional y extranjera, obviamente suponen expectativas de crecimiento, de mayor crecimiento para nuestro país, además de lo que ya estaba estipulado por distintas agencias económicas, ¿no?, en el mundo que hablan de que Venezuela va a seguir creciendo. Bueno, yo veo una cosa positiva en ese anuncio, es que es una, digamos que se va a producir una ley y unas reglas de juego muy superiores a la ley antibloqueo, que incluía un artículo en el cual las operaciones de la ley antibloqueo podían ser secretas. Yo te vendo la empresa del Estado, pero no tenemos que decirle a nadie quién eres tú. Eso de veras que causa la suspicacia de a quién se la va a vender y por qué no lo declara. Entonces, eso, pues ciertamente yo creo que desde ese punto de vista es un gran paso adelante, es un paso positivo. Lo que sí me parece es que la proporción que anunció el presidente Maduro por la televisión en días pasados de vender el 10 o el 15% de las acciones de estas empresas me parece insuficiente para crear confianza en el inversionista, que viendo una trayectoria, por ejemplo, en las asociaciones estratégicas con PDVSA, ellas tenían el 60%, los privados tenían el 60%, el expresidente Chávez cambió eso al 40% y el Estado o PDVSA tenía el 60%. Si así esas empresas pasaron muchas dificultades y no vieron realizado sus objetivos de producción y de ganancia en Venezuela. Entonces, si con el 40 no me fue bien, con el 10 me va a ir bien. Esa es una pregunta que es muy importante planteársela al Ejecutivo Nacional para que lo piense y que no se olvide de algo que no hemos mencionado. A su juicio, ¿cuál debería ser el porcentaje? Yo aplicaría otro mecanismo, la conversión de deuda en capital. Y yo te digo, mira, esta empresa del Estado puede tener un valor de 20.000 millones de dólares, pero debe 5.000 millones de dólares. O sea, no te la vendo por 15, te la vendo por 30, te la vendo por más. Bien. ¿Por qué? Porque aún así esa empresa, el inversionista, le va a sacar muchísimo rendimiento. Claro, tienes que crear una serie de condiciones como, por ejemplo, un cierto incentivo fiscal, etcétera. Pero el inversionista le va a sacar mucho rendimiento. O te vendo una empresa que debe 10.000 millones de dólares y te la vendo en 10.000 millones de dólares. O sea, y tú vas a tener que poner los otros 10.000. Le va a sacar dinero y la va a poner a producir con unas condiciones adecuadas, pero con el control del flujo de caja y el control de las ventas y el control de las cobranzas. Entonces, eso yo creo que el mecanismo de la conversión de deuda en capital es algo que no debemos olvidar y que se ha utilizado en Venezuela con mucho éxito, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II. Por acá, por ejemplo, le dice el señor Héctor José Lugo, yo creo que no es crecimiento, es estabilización. Esa podría ser la palabra, nos estamos estabilizando. No, ¿y por qué? Si ha crecido todo el mundo. Mira, Escenarios Data Análisis tiene una nueva encuesta que se llama Encuesta Multisectorial Empresarial. En esa encuesta, el 62% de las empresas dicen que en los últimos 12 meses crecieron sus ventas y que en los próximos 12 meses esas mismas empresas dicen que van a crecer en un 83% de esas empresas. Entonces, ¿para qué vamos a empeñarnos en la definición del PIB? Y que hay que celebrar también esos crecimientos, ¿no? Después de tanto es importante reconocer. Si ahora nos vamos a dedicar a desmejorarle los triunfos que estamos diciendo que no son grandes, pero que le vamos a desmejorar los triunfos al gobierno, entonces mira, vamos a estar con el cuento del gato que no lo podemos contar porque hay damas en la audiencia. Fíjese, por ejemplo, se me viene ahora a la mente, ahora que usted menciona esto, dentro de la audiencia hay personas que dicen, no, es que ahora Data Análisis es rojo, rojito, a pesar de que hay otros seguidores, por ejemplo, del oficialismo que nos están diciendo acá, pues bueno, que es una visión sesgada desde la visión de la oposición. Cuando vemos que la polarización entra en estos campos y cuando las cifras y los números, ¿no?, hablan por sí solos,
cómo responder y cómo guiar, ¿no?, a la opinión pública o a la audiencia en referencia a la situación real de nuestro país y no solo por decir que el gobierno Eh, está bien o mal, sino para cuáles deben ser las acciones que se deben tomar para la mejora de todos, para los abuelitos que están allí, que la pensión es deficiente, como bien sabemos, y Fíjate, entre otros tantos te problemas. pongo un ejemplo. La respuesta tiene dos planos, el plano conceptual y el plano de los números. Para manejar una negociación y para manejar un diálogo hay que manejar realidades. Y si se intervienen las ideologías, hay que tener mucho cuidado con ellas. Ese titular de Los Angeles Times, Sí. que dice que el gobierno abandonó el socialismo, bueno, entonces, ¿qué está diciendo ese señor? Está trabajando en contra de las reformas económicas y de mentalidad que están ocurriendo en Venezuela para acercarnos a un modelo de un capitalismo responsable que produzca los mayores bienestares para todo el mundo. Entonces, pero cuando yo te digo, oye, presidente Maduro, pero tú estás abandonando el socialismo, ¿qué te pasa? Bueno, casi que le estás diciendo, bueno, vuelve a Vuelve a darle duro para nacionalizar que acabes con todo el mundo de una o vez, no hagas estas para que acciones. ya no sea el 75% lo que pierdas, sino que perdemos el 100% y apagamos la luz. Bueno, eso es lo que lo estás incitando a una cosa y está asusando a los radicales dentro del gobierno de Maduro, que Maduro tiene graves problemas para poder manejar a esos radicales, ¿ok? Y poder llevar la economía hacia su recuperación. Los estás asusando para que le sigan dando, porque el titular no dice, oye, ¿será que en Venezuela estarán ensayando otra definición de socialismo? Porque la definición que utilizaron de Otros hablaban de estatismo, la perestroika de Maduro. bueno, Debemos irnos a una pausa y vamos a hablar de este tema al regreso, bueno, invitando a nuestra audiencia a que participen con la etiqueta Argumentos de Economía. Ya volvemos, que el tiempo aquí se nos va muy rápido.